buenos días, bien llegados, es viernes y esto es Opinión Pública del viernes 30 de agosto 2024, concluyendo este mes. Como le tengo dicho, no confíe su seguridad a la velocidad, mejor mida su tiempo, llegue a tiempo, llegue bien sin sobresaltos. Nos vamos a la información y en la información estatal, vea usted, hoy se destaca de que decía ayer mismo el gobernador del estado, es un honor y orgullo que los sueños, las ilusiones y esperanzas que teníamos de tener una institución sólida se ha convertido en una realidad con el fin de mantenernos a la vanguardia de la aeronáutica de México y el mundo. Adquirimos, decía Rutilio, aeronaves modernas para que practicaran. Esto comentaba ayer precisamente el gobernador del estado. Bueno, y aquí en la capital del estado presento a usted el tercer segmento de esta interesante entrevista que le realicé al alcalde de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. En este segmento, Carlos nos habla justamente del Sabinal, sí, de ese que pudiéramos decir, de ese milagro que se pudo realizar, nos decía, según el alcalde capitalino, gracias precisamente a la participación ciudadana, que sin este ingrediente, dice, sin usted, sin todos nosotros, decía Carlos, nunca se hubiera logrado. Interesante este segmento, nos da pormenores, Carlos, de cómo se logra, cómo se atiende, pero también en qué condiciones estaba. Claro que en este contexto, vea usted, era una utopía, el Sabinal era tema y materia de muchos discursos políticos y no pocas, no tan saludables intenciones. Hay que ver, lo invito, no se lo pierda, en un momentito me presento a usted este tercer segmento. El Sabinal, sí, ciertamente, como tú lo acabas de decir, era un drenaje a cielo abierto. Depositaban sus residuos de aguas residuales más de 40,000 viviendas. Y me dice un amigo, me dice, pero ¿cómo le hicieron para localizarlas? Y no es que no las localizamos. Eran colonias completas, fraccionamientos completos, que estaban conectadas a un dren pluvial, ¿no?, de agua de lluvia, y ahí metieron el agua de drenaje, o que estaban conectadas a un escurrimiento natural, lo que eran nuestros arroyitos antes, arroyuelos, ahí depositaron el drenaje. ¿A dónde llega a parar todos esos escurrimientos? Al lecho del Sabinal. Y ahí se acumulaban aproximadamente, en cálculos estadísticos, 40,000 viviendas descargaban ahí sus aguas residuales. Si las plantas de tratamiento no estaban funcionando, todas las descargas que llevaban a la planta brincaban el tratamiento y caían al Sabinal. Entonces, los malos olores eran insoportables, la vista que tenía uno de las aguas del Sabinal eran una nata completa, y los malos olores insoportables. ¿Qué hicimos? Bueno, hacer un trabajo que al principio no se veía, pero hoy ya se siente, no se veía porque tienes que ir haciendo colectores, reconectando estos, haciendo tajeas de las viviendas para que éstas estén no yéndose al subsuelo. Bueno, fue un trabajo de una gran inversión económica, pero también de un gran trabajo técnico que tuvo que hacer el personal de SMAPA. Logramos que el Sabinal no tenga descargas, no tiene descargas hoy. Iniciamos otro trabajo junto con retirar las descargas, fue desasolvar el Sabinal, o sea, levantar todo el material y la basura que existía en el interior del Sabinal. Fueron miles de toneladas que libramos del Sabinal, que sacamos de su lecho, y hoy, que está la temporada de lluvias más fuerte que en otras ocasiones, este año ha sido un año
más lluvioso, y qué bueno que así sea. El Sabinal pudo soportar una lluvia muy fuerte que se dio el día el día 9 de julio. Una lluvia verdaderamente fuerte, empezó a eso de las 5 de la tarde y fue en toda la ciudad, y llovió hasta casi 12 de la noche. El riesgo estuvo latente de un desborde. Si no se hubieran hecho los trabajos de desasolve del Sabinal, las consecuencias hubieran sido lamentables para los vecinos y gente que vive cercana al Sabinal. Y si hubiera habido catástrofe seguramente. Con la participación de todos logramos limpiar el Sabinal, porque nos ayudaron muchas personas, nos ayudaron la ciudadanía en general, pero también constructores, miembros del Consejo Consultivo Ciudadano, que nos dieron vehículos, camiones para hacer los trabajos. Eso es lo que permitió que ahora podamos hacer andadores al margen del Sabinal, ciclovía al margen del Sabinal, un pequeño parque lineal con bancas a los lados del Sabinal por 6 kilómetros de distancia, más o menos desde la calzada de las Personas Ilustres hasta el Jardín Corona o la calle 28 de agosto. Hay una ruta que puede uno seguir para hacer ejercicio, caminar o montar bicicleta, disfrutar del Sabinal, lo que antes no se podía. Entonces eso le devuelve confianza a la gente, estas acciones, estos trabajos, y es por ello que ahora, si convocamos a la participación de la ciudadanía, pues el gobierno tiene su respaldo. Y bueno, ayer mismo también nos comentaban desde el Ayuntamiento Capitalino, hablaba de los carriles compartidos para ciclistas. Bueno, nos explicaban que estos están diseñados para priorizar la seguridad y movilidad de los peatones y ciclistas. Estos carriles, nos referían ayer, bueno, pues estos carriles, mire, son parte de un esfuerzo más amplio para promover una movilidad urbana sustentable. El uso de estos carriles fomenta, claro, el uso de bicicletas y la caminata como modos de transporte, lo que reduce la congestión vehicular, las emisiones de carbono y, por supuesto, contribuye a un entorno urbano más saludable y seguro para todos. Y hablando ya de lo que sucede, en el entorno estatal, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, bueno, pues realizó, vea usted, y a mí me llena de orgullo, realizó un merecido reconocimiento. Decía que desde tiempos ancestrales, refería, Chiapas ha sido cuna de grandes mujeres como la Reina Roja de Palenque y la poetisa Rosario Castellanos. En la actualidad, señalaba el gobernador electo Eduardo Ramírez, decía, en la actualidad seguimos teniendo a extraordinarias mujeres que ponen en alto el nombre de Chiapas. Y decía Eduardo, hoy reconozco a la destacada escritora Tzotzil Ruperta Bautista Vázquez, y la reconozco, decía, por haber ganado el premio Literaturas Indígenas de América, gracias a su poemario Presagio Lóbrego. Celebro, decía Eduardo, este merecido premio que es un orgullo para todo nuestro pueblo. Felicidades, señalaba Eduardo Ramírez, felicidades por este galardón que es un tributo a su talento y dedicación a la literatura indígena. No está exento justamente de razón. En este caso, Eduardo Ramírez vence la inercia de las pretensiones y se hiergue con un texto vigoroso y muy, muy profundo. En lo que nos dicen, vamos a buscar la manera de conocer la obra premiada y seguramente vamos a tener ocasión de comentarla con usted. Y en un acto que nos destaca de cuerpo entero, y hay que decirlo, la verdadera personalidad y entrega de Eduardo Ramírez y su respeto y amor por la enseñanza y, por supuesto, por las juventudes. Bueno, reseña, hace un comentario muy breve en sus redes sociales. Eduardo, mire, usted nos dice que antes decía, lo que tiene escrito ahí, dice Eduardo, antes de iniciar mis clases el día de hoy,
compartí con mis alumnos de la UNAM un ejemplar de mi libro La participación del pueblo y la revocación de mandato, libro que nos informa, Eduardo dice, fue publicado en el mes de febrero del 2022. La ocasión fue propicia, decía Eduardo, para poder discutir y analizar los conceptos del sistema político mexicano. Me alegra, decía Eduardo, me alegra mucho intercambiar ideas y perspectivas con las nuevas generaciones, ya que su pensamiento es innovador y con una visión más fresca y renovada. En la nueva era, señala el comentario que nos destaca Eduardo, en la nueva era impulsaremos la participación de las y los jóvenes en la política. Es un segmento que a mí me pareció nos dibujaba, nos pintaba, nos exhibía de cuerpo entero a Eduardo Ramírez. Y bueno, por su parte, Ángel Torres, ya sabe, alcalde electo de la ciudad. Bueno, pues Ángel continúa sin prisas, pero sin pausas, preparando las intensas acciones, nos dicen, con las que habrá de iniciar su gestión al frente de la alcaldía de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y comenta que agosto, le dice Ángel, le falta solo este día por terminar y nos deja con paisajes increíbles. Comparte efectivamente una fotografía que yo comparto también con ustedes, muy hermosa, que viva Tuxtla. Se trabaja, decía Ángel, sin descansar por una nueva administración municipal. Se reunió precisamente ayer Ángel con su equipo de trabajo para planear la construcción del segundo piso de lo que habrá de ser la cuarta transformación. El presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, bueno, dicen que encabezó una reunión con su equipo de trabajo. Esto nos refieren que lo realizó como parte del seguimiento a proyectos y programas que habrán de impulsarse para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, aquí claro, en la capital del estado. En entrevista señalaba el alcalde electo que se trabaja justamente sin descansar en este tipo de reuniones que son, señalaba Ángel Torres, y vaya que tiene razón, que son fundamentales y se realizan de forma periódica, ello a través de un método transparente, oportuno y ordenado, pero sobre todo responsable, decía Ángel. Estamos preparándonos con anticipación, planeando las acciones y estrategias, justamente estas estrategias contempladas en el plan Tuxtla 4T, pero sobre todo contemplando el trabajo en equipo con el gobernador electo Eduardo Ramírez y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Esto puntualiza justamente Ángel Torres en su comentario y hoy desde luego se los comparto. Y hablando de Claudia Sheinbaum, bueno, pues ayer nos envió un mensaje al pueblo de México sobre la mayoría calificada. Este mensaje me pareció a mí que es de la mayor importancia, lo comparto, me encantaría que usted también pudiera hacernos llegar sus opiniones respecto al contenido de este material. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignó los diputados y senadores de mayoría para cada uno de los partidos políticos y también los senadores y diputados de representación proporcional, que comúnmente llamamos plurinominales. Y dada esta asignación, nuestro movimiento, que como ustedes saben está conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y ayer se incorporaron 2 senadores a las fracciones, también a la fracción de Morena, que junto con el Verde y el PT, pues también tienen prácticamente mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Pues que es posible cambiar la Constitución de nuestro país, la Constitución de los política de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución se cambia a partir de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
y también de mayorías en los congresos locales. Esto ha ocurrido otras veces en la historia, que no eran precisamente para favorecer al pueblo de México o a la nación. Uno de esos casos más recientes, por ejemplo, es el cambio constitucional que hubo para la reforma energética en el 2013 o la reforma educativa también en el 2013, otras reformas constitucionales y otras mucho antes que hubo, por ejemplo, en 1992 hubo grandes cambios a la Constitución que pues revocaron parte de la Constitución de 1917. ¿Qué va a hacer esta fracción con estas propuestas que hay? Pues ustedes las conocen. Muchas de ellas son las que presentó el presidente de la República el 5 de febrero del 2024, previo a la elección. Y estas se estuvieron discutiendo durante la elección y finalmente el pueblo de México decidió, no solamente la presidenta de la República, sino también que hubiera esta mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo decidió con su voto. Por su parte, López Obrador, y ya lo presento aquí al cierre de este segmento, López Obrador nos envió lo que es el primer capítulo de una serie, nos informa esto, es una serie, no nos dicen cuántos capítulos habrán de tener, pero dicen que es el primer capítulo sobre el Tren Maya, la creatividad de los trabajadores de la construcción y la grandeza cultural de México. Vamos a ver de qué se trata, lo invito a disfrutarlo. Y como siempre agradezco el favor de su atención, su seguimiento, pero ¿sabe qué? Por encima de todo ello, me queda claro justamente que la palabra construye, nuestro silencio nos convierte en cómplice. Nos vemos en el próximo segmento y hasta entonces, con permiso, muy buenos días.